Buenas tardes. Ni me di cuenta que ya habíamos empezado. ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarles y yo sé que no me pueden contestar, pero me pueden hacer caras, así sé por lo menos cómo están. Y bueno, vamos a lo nuestro, que tenemos mucho material hoy. Lo primero, un pendiente que nos quedó de la clase pasada, más que un pendiente, una curiosidad, una pregunta que surgió acerca del tema del Quijote y el Talmud. Entonces, les comparto un ejemplo para que lo vean y me crean y lo demás lo buscan, ¿ok? Voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver juntos. Este es un texto dentro del Quijote, ¿ok? No sé si lo están viendo. A ver las caras. Bien. Entonces, así, el episodio representa a Sancho ejerciendo de gobernador en la ínsula de Barataria. Está tomado de la edición de Vicens Vives, página 435. Después, si quieren, lo pueden revisar. Y yo voy a leer muy brevemente para que podamos comparar con el texto talmúdico, ¿ok? Entonces, este es un relato que aparece en el Quijote, que estamos hablando de ahí por el 1600, y que el Talmud se cerró en el 500, o sea, 1000 años antes, ¿ok? Entonces dice así: de inmediato se presentaron dos ancianos, uno con un bastón de caña y el otro sin bastón, el cual dijo: Señor, a este buen hombre le presté 10 escudos de oro con la condición de que me los devolviera cuando se nos pidiese. Dejé pasar muchos días sin pedírselo para no ponerle en aprieto, pero como se descuidaban la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no me los devuelve, sino que dice que nunca le presté los escudos, y que si se los presté, que ya me los ha devuelto. Si ahora jura ante vuestra merced que me los ha dado, yo se los perdono. ¿Qué decís a esto, buen viejo del bastón?, preguntó Sancho. Yo, señor, confieso que me los prestó, y si baja vuestra merced esta vara, juraría que se los he devuelto y pagado. Bajó el gobernador la vara y el viejo que había de jurar le dio el bastón al otro viejo para que lo sostuviera mientras hacía el juramento. Y luego puso su mano sobre la cruz de la barra del gobernador, diciendo que era verdad, que le había prestado los 10 escudos, pero que él los había devuelto con su propia mano. Al ver esto, el gran gobernador preguntó al acreedor qué respondía, y este contestó que su deudor era un buen cristiano, de modo que se había hecho el juramento, es que se le había devuelto los dineros y él se había olvidado. Sigue la historia. Y diciendo esto, devolvió el bastón a su dueño y salió del juzgado con la cabeza baja. Visto lo cual por Sancho, inclinó la cabeza sobre el pecho y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo un pequeño espacio y luego alzó la cabeza y mandó que llamasen al viejo del bastón. Cuando se lo trajeron, Sancho le dijo: dadme, buen hombre, ese bastón que lo necesito. De muy buenas ganas, señor. El viejo dio su bastón a Sancho y Sancho se lo dio al otro viejo y le dijo: andad con Dios que ya estáis pagado. Yo, señor, ¿acaso vale 10 escudos de oro este bastón de caña? Sí, dijo el gobernador, o soy yo el más bobo del mundo, y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino. Y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña. Se hizo así y dentro de ella se hallaron 10 escudos de oro. Quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. No vamos a... Esa es la parte importante de la historia. ¿Quedó claro? O sea, las monedas estaban adentro del bastón. Ahora fíjense la versión del Talmud en Masejet, en el tratado de Nedarim, ¿ok? Y también aparece en Shvuot, o sea, en dos tratados que tratan el tema de las promesas. Ese es el contexto en el que aparece el relato en el Talmud. La Gemara responde: no, esta advertencia viene a excluir un caso similar al bastón de Rava,
en el que una persona intenta engañar a la corte, pero no utiliza necesariamente su propia terminología, ya que hubo cierto hombre que reclamó dinero de otra persona. Llegó ante Raba para adjudicar el caso. El acreedor le dijo al prestatario: ve y devuélveme tu deuda. El prestatario dijo: ya te la pagué. Raba le dijo: si es así, ve a jurarle que le has pagado. El prestatario fue y trajo un bastón hueco, colocó el dinero en su interior, se apoyó en él y fue a la corte. Le dijo al prestamista: sostenga este bastón. Le dijo al prestamista: sostenga este bastón en su mano para que pueda prestar un juramento mientras sostengo el rollo de la Torá. El prestatario tomó el rollo de la Torá y juró que había pagado la suma total que había tenido en su poder. Ese acreedor luego se enojó al escuchar que el prestatario hizo un juramento falso y rompió ese bastón, y todas esas monedas colocadas en el interior cayeron al suelo. Y resultó que había hecho el juramento en la verdad, ya que había devuelto todo el dinero en el momento del juramento, dándole el bastón con el dinero dentro. Sin embargo, esta fue una táctica engañosa, ya que tenía la intención de que el acreedor le devolviera el bastón y el dinero que tenía después de haber prestado el juramento. No hace falta que diga nada, ¿no? O sea, las dos historias son muy, muy claras. Es obvio que la historia talmúdica antecede a la historia de Cervantes. Ahora, ¿cuál es el origen y por qué no es el tema ahora de nuestro curso, sino que simplemente lo trajimos como una curiosidad? Hay algunos que piensan que Cervantes era de procedencia judía y que conocía el texto talmúdico. Y hay otros que piensan que este es un relato popular, digamos, que se popularizó, que se transmitió a través de las generaciones, como muchos otros relatos populares. Sea como sea, es un dato interesante. Hay algunos trabajos que incluso pueden encontrar en la red acerca de otros pasajes de Cervantes en los cuales hay semejanza con textos talmúdicos. A mí siempre me llamó la atención, pero nunca me dediqué a revisarlo ni a buscarlo, que el lugar donde está Sancho, fíjense, se llama Barataria. ¿Dónde está? Aquí, ¿sí? ¿Lo ven? No me deja hoy anotar, no estoy en mi día. ¿Por qué? Ok, ahí. Acá, en Barataria, ¿sí? Y en hebreo, y nosotros vimos en arameo la palabra braita, que suena sumamente parecida, no solo que suena, sino que si yo le saco las vocales a Barataria, es braita, porque acuérdense que el hebreo no lleva vocales. Y dijimos que braita es un texto exterior de la Mishnah. Y siempre tuve la suposición, algún día a lo mejor me doy el tiempo de revisarlo, que este es un relato que trae una braita, o sea que el Talmud lo trae a través de una braita, pero no me tomen la palabra, eso lo voy a revisar y si lo descubro les aviso. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a seguir avanzando con nuestro tema, cuando la intención de hoy es que veamos gran parte del material que tiene que ver con las codificaciones de la halajá. Pero para llegar a eso vamos a hacer seguir un poco nuestro orden cronológico, ¿sí? Nosotros habíamos hablado acerca de los amoraim, que son aquellos que le van a dar forma, digamos, al Talmud. Entonces, otra vez tenemos la Mishnah que cierra en el 200, tenemos el Talmud que cierra en el 500, y vimos ya muy insinuado la semana pasada que después de los amoraim va a venir otra generación, que es la generación de los geonim, ¿ok? O gaonitas en español. La generación de los, que en realidad no es una generación, son varios siglos, pero digamos, las generaciones posteriores al cierre del Talmud son las generaciones que van más o menos entre el siglo VI y el siglo XI, o sea, entre el 500 y el año 1000,
y que hablamos de que los sabios en ese momento son llamados gaonim. Ahora, la palabra gaón en hebreo moderno significa sabio, pero gaón en esa época, ahí en el siglo V, en el siglo VI, era el título que tenía el jefe de la yeshiva, o sea, el jefe de la academia talmúdica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había grandes academias también en Babilonia y también en Israel? Los jefes de esas academias se llamaban Gaón, ¿ok? O sea que el periodo que estamos ahora empezando a ver, que vamos a verlo muy brevemente, tiene que ver con el trabajo que hicieron estos sabios, los gaonitas, en interpretar y en enseñar el Talmud. Como alguna de las cosas importantes, ya habíamos hablado, es la dificultad que tiene el texto talmúdico. Y al tener tanta dificultad, hay que explicarlo y enseñarlo. Por lo tanto, parte del trabajo que van a hacer los gaonitas va a ser explicar y enseñar. Y parte de esa enseñanza se va a realizar a través de la responsa. ¿Ok? Lo estamos viendo aquí. Ahora, también lo habíamos un poquito insinuado, la responsa es el intercambio, hoy diríamos de mailing, en ese momento de cartas o de documentos escritos que iban con una pregunta, digamos, si el sabio estaba en una academia de Babilonia, le llegaba una pregunta que alguien mandaba desde, yo qué sé, Marruecos, ¿ok? Y él contestaba. Ahora, las preguntas generalmente no eran preguntas solo en el ámbito personal, no es que una persona le escribía al sabio de Babilonia si podía comer pollo con leche. ¿Okay? Esa pregunta la podía elucidar con el rabino local. O sea que las preguntas que se llevaban a la responsa eran preguntas que en general los eruditos de una comunidad mandaban a los jefes de las academias, o sea, a sabios mayores que ellos. ¿Ok? Hasta ahí están. Háganme caras para que... Ok. Entonces, esta responsa que es una especie, no una especie, es una correspondencia que va y viene, fue guardada, ¿sí? Y registrada porque están algunos de esos manuscritos llegaron a nuestras manos. Ahora, hay un fenómeno interesante que creo que también un poco lo hablamos, y si no lo vamos a hablar ahora, que tiene que ver con que si tenemos dos centros, el de Babilonia y el de Palestina, el de Babilonia y Jerusalén, y tenemos dos Talmudim, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, y tenemos academias en un lugar y en el otro, alrededor de esas academias se van a ir generando como grupos de estudios, grupos de consulta, y una de las cosas que va a pasar es que Babilonia va a estar más vinculada con el norte de África, y las academias de Eretz Israel de Palestina histórica van a tener más que ver con Grecia y con Italia, y a través de Grecia e Italia con Europa Central. Ahora, esto es el origen de lo que hoy conocemos como la tradición sefaradí y la tradición ashkenazí, o sea, las tradiciones interpretativas y halásicas de las comunidades que proceden del norte de África y luego de España, y las comunidades que se van a gestar en Europa Central y en Europa Oriental. Ashkenaz, que es Alemania básicamente, y Sefarad, que es España, pero que en realidad se refiere a todo ese ámbito geográfico. Un poco hablamos de que hay una diferencia importante de idiosincrasia. Creo que dimos el ejemplo de la monogamia, si no me equivoco, ¿no es cierto? Porque en los países islámicos, por ejemplo, la poligamia continúa hasta muy avanzada también la Edad Moderna, mientras que en los países europeos la poligamia se va a prohibir en el año 1000. O sea que también desde el punto de vista de la halajá hay una dinámica diferente, ¿sí?, entre los países digamos, que siguen la tradición sefaradí y los países que siguen la tradición ashkenazí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo nuestro? Nosotros no vamos a entrar en todos los detalles, pero estos gaonitas, estos geonim, son los que establecen como dijimos recién, la respuesta. O sea, este sistema de consulta.
¿ok? Y solo por mencionar 3 grandes nombres, uno va a ser Rabbeinu Hananel en el norte de África, otro va a ser Nissim Gaon también de tradición sefaradí, y el otro va a ser Rabbeinu Gershom Meor HaGolá, que es en Alemania, ¿ok? Que a propósito, Rabbeinu Gershom Meor HaGolá, o nuestro rabino Gershom, luz de la diáspora, si lo traducimos, es aquel que va a dictaminar la prohibición de la poligamia, entre otras cosas, ¿sí? También tiene algunas decisiones muy interesantes, como por ejemplo, que está prohibido leer la correspondencia de otra persona, ¿ok? Él lo establece eso como una cuestión normativa. Ahora, este periodo entonces se caracteriza por la responsa. Lo que yo quisiera hacer ahora, si se animan, es ver algunos ejemplos de responsa. ¿Se animan? Ok, veamos. Vamos a ver una responsa que pertenece, voy a borrar esto, hoy no es mi día, ok. Una respuesta que pertenece al más o menos entre el 1100 y 1140. O sea, ¿cómo conocemos este material? Este material lo conocemos por lo que se llama la Gneizá del Cairo. O sea, en la sinagoga del Cairo, en el siglo XIX, se descubren, ¿sí?, guardados gran parte de manuscritos. Una de las tradiciones o una de las normas del judaísmo es que libros que contienen nombres sagrados no se pueden tirar a la basura, sino que hay que guardarlos en una especie de altillo especial o enterrarlos, ¿ok? O muchas veces se llevan a un lugar especial, por ejemplo en la sinagoga se guardan ahí y luego se entierran. En el siglo XIX se encuentra este altillo, no sé cómo llamarlo en español, de la sinagoga del Cairo, y se descubren allí muchísimos manuscritos de los cuales hoy nosotros podemos gozar de grandes conocimientos acerca del pasado. Y este es un ejemplo de respuesta. Otra vez, no nos importa mucho el contenido, sino que nos importa más la dinámica para que ustedes entiendan cómo funciona la respuesta. Entonces, esta es la pregunta, ¿sí? Un estudioso en un lugar le manda una pregunta a otro estudioso y dice así: ¿qué dice nuestro maestro sobre alguien que nunca ha estudiado la halajá con un rabino y no conoce el camino de la halajá, su interpretación o su texto, pero que ha visto muchas responsas de los geonim y libros de leyes? O sea, acá hay una pregunta y es así: hay en nuestra comunidad una persona, ¿ok?, que nunca estudió la halajá con otro rabino, o sea, no tuvo un profesor y no conoce los vericuetos, ¿ok?, pero conoce la halajá por haber estudiado la responsa de los geonim. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es un experto en Talmud, pero sí es alguien que conoce la responsa, ¿ok? La pregunta es, ¿qué dice nuestro maestro? ¿A qué se refiere? ¿Esta persona puede ser una autoridad? Esa es la pregunta que está por atrás, ¿ok? ¿Esta persona puede dictaminar norma para la comunidad? No se le oculta que los responsas no están todos en el mismo estado y especialmente los más antiguos han sido corrompidos por copistas. O sea, tengamos en cuenta que alguien que se basa en la responsa a veces se basa en un texto que no es bueno porque en las copias hay a veces fallas. Además, han atribuido algunos de los responsa a quienes no fueron sus autores. O sea, a veces se dice que tal y tal escribió una responsa, pero resulta que fue otro. Además, muchos geonim dictaminaron en un sentido en sus respuestas a una pregunta y más tarde se retractaron o fueron cuestionados. O sea, el que pregunta le está dando también todos los argumentos de por qué él teme, ¿sí?, esta situación de que esta persona dictamine norma. Si alguien cuyo conocimiento primario proviene de estas respuestas y no entiende qué de ellas es correcto y qué no lo es, puede emitir dictámenes sobre un asunto o un caso basándose en ello. No es posible que el autor de la respuesta sobre la que dictaminó se retracte en su decisión. Entonces, ¿puede dictaminar a alguien que no entiende los principios de una ley
o su fuente en el Talmud es digno de confianza en cualquier asunto, especialmente si no es temeroso de Dios y se ha dado testimonio de sus muchos males, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un sistema muy interesante acá. Yo te pregunto, pero yo también te digo todas mis dudas o mis argumentos de por qué no. O sea, ¿a qué le tengo miedo? ¿Sí? Ahora, miren lo que le va a responder el sabio. Respuesta. Sepan que este hombre es más digno de permiso para emitir dictámenes que muchas personas que se han establecido como decisores hoy en día en el 1100, aunque la mayoría de ellos ni siquiera tienen una de estas dos cosas, es decir, comprensión de la halajá y familiaridad con las opiniones de los geonim. Aquellos que se presumen de gobernar basándose en el estudio cercano de la halajá, en la fuerza de su estudio del Talmud, son los que deberían ser impedidos de emitir fallos, porque hoy en día no hay nadie digno de esto y nadie que haya alcanzado a través de la sabiduría del Talmud el estatus de aquellos que pueden emitir fallos basados en su propio estudio sin familiarizarse con las opiniones de los geonim. Sin embargo, quien emite decisiones basadas en la respuesta de los geonim y se apoya en ellas, aunque pueda entender el Talmud, aunque no pueda, entender el Talmud, es más correcto y loable que quien cree conocer el Talmud y se apoya en sí mismo. O sea, la duda aquí es resuelta de la siguiente manera. Yo pienso, dice el sabio, que hay muchos charlatanes. O sea, no dice eso, pero dice que hay muchos que saben mucho Talmud, que son muy eruditos, que saben mucho texto, pero que se basan en su discernimiento para establecer la ley. Mientras que los geonim, que sí entendían, se basaron en el Talmud y se basaron en toda la ida y vuelta, ¿sí?, del estudio. Por lo tanto, si alguien conoce a los geonim, es más válido que alguien que diga que conoce mucho el Talmud. Es una postura interesante que incluso hoy en día a veces puede despertar problemáticas. ¿Por qué? Porque hoy en día también tenemos esta pregunta. ¿Alguien que es un súper erudito de Talmud puede dictaminar mejor que un sabio que ha estudiado toda la jurisprudencia? La respuesta parecería ser que no. O sea, que hay que conocer la jurisprudencia. Si uno conoce las dos cosas, mejor, ¿ok? Pero el desarrollo de la jurisprudencia es fundamental porque entonces no me baso solo en mi opinión, ¿ok? Fíjense cómo sigue, porque aunque su fallo se base en razonamientos no veraces, en textos de prueba de los gaonim, no por ello se equivoca, ya que actúa basándose en lo que se hizo de acuerdo con un gran tribunal que sirve al público en forma experta. Pero quien emite fallos basados en su estudio de la halajá, o sea, en su estudio particular de la halajá, puede pensar que una ley concreta exige un fallo práctico particular, cuando en realidad no es así, y su análisis o interpretación fue erróneo. Hoy en día no hay nadie que alcance a través de Talmud el estatus de alguien fiable para emitir dictámenes a partir de él. Aquí aparece otro concepto que es muy duro. Si en el año 1100 no existe nadie, ¿sí?, según esta respuesta, que pueda tener la capacidad, ¿sí?, del análisis y la interpretación del Talmud, ¿qué pasa 1000 años después? O sea, ¿en qué situación estamos hoy? Por eso digo que es una respuesta un tanto fuerte. Hay una línea de pensamiento así, que las generaciones solo van a ir a peor, digamos, ¿ok? Pero hay también quienes piensan diferente. Ok, veo que hay una pregunta en el chat, voy a ver si puedo mirarla ahora. Ok, no sé a qué clase te refieres, Paula, así que no voy a relacionarme a eso, pero del COVID les voy a traer otra respuesta ahora, ¿ok? Les voy a dar otro ejemplo de respuesta y ahora va a ser una respuesta durante la Segunda Guerra Mundial, una respuesta planteada una pregunta planteada en el ejército estadounidense
por un soldado judío. Ustedes saben que dentro del ejército hay capellanes, y los capellanes también daban servicio a los soldados judíos consultando a rabinos, o bien había rabinos, depende los periodos, ¿ok? Y la pregunta de este soldado judío fue la siguiente, en 1943, acuérdense que vimos 1100, ahora estamos... La siguiente pregunta de un soldado a su capellán nos fue transmitida. Su esposa se va a mudar cerca del campamento. La esposa del soldado. No hay comunidades judías en la vecindad con instalaciones adecuadas de mikve. Mikve es el baño ritual al cual van las mujeres, ¿ok? Para entrar en su periodo de pureza ritual y poder tener relaciones íntimas. Y no hay mikve, entonces no hay baño ritual en ese lugar donde esta pareja, la pareja del soldado, van a vivir. Pregunta entonces qué hacer, ¿ok? Porque si la mujer no realiza el acto de inmersión ritual, no puede tener relaciones sexuales, ¿ok? Ahora ella se muda para estar cerca del marido, no se muda para... Entonces, la respuesta. En ausencia de una mikve, o sea, en ausencia de un baño ritual, es bastante permisible usar un río, siempre y cuando no sea del tipo de río que se seca por completo en el verano, porque se alimenta totalmente de agua de lluvia, o sea que tiene que haber agua que corra por el río. Y fíjense lo interesante del sistema. Aquí el autor de la respuesta nos va a dar la fuente, o sea, en qué se basa él para dictaminar eso, ¿ok? Que ahora les suena como chino, pero créanme que es la fuente y enseguida la vamos a ver, ¿ok? Otra cosa que le dice, también el océano o cualquier lago alimentados por arroyos también puede servir, ¿ok? Y otra vez trae todas las fuentes. O sea, no está inventando, sino que está dando las fuentes en las cuales se basa en el Talmud y en la jurisprudencia anterior, ¿ok? En todos estos casos, debe haber suficiente agua en el baño para la inmersión completa. O sea, independientemente de si es un río, un océano o un lago, tiene que haber suficiente agua para que el cuerpo pueda sumergirse en su totalidad dentro del agua. A lo que el doctor Jung añade, el traje de baño que lleva la mujer debe ser lo suficientemente amplio como para que el agua llegue sin obstáculos a todas las partes de la piel. O sea, el baño ritual se hace sin ropa, pero si la mujer va a hacer ese baño ritual en un río o en una playa, seguramente lo va a hacer vestida porque puede ser que haya gente, ¿ok? Si lo va a hacer vestida, tiene que ser lo suficientemente holgado, digamos, como para que el agua toque todas las partes de su cuerpo para que se pueda considerar inmersión, ¿ok? Sin entrar ahora en los detalles alágicos del tema. Desde cualquier punto de vista es preferible visitar una mikve en una ciudad vecina, si es que lo hay. También debe estar presente alguna otra mujer o el marido en la distancia si la inmersión se cubre con una sábana para presenciar la totalidad de la inmersión. Digamos que la persona entró cubierta con una sábana para que no la vean, alguien tiene que observar que de verdad haga la inmersión total, cosa que no es necesaria si lo haría desnuda, ¿ok? Otra vez, no me importa ahora los detalles de la halajá, sino la dinámica. La otra pregunta que vimos del 1100 era una pregunta de carácter comunitario, yo diría. O sea, ¿puede esta persona dictaminar ley? Acá vemos una pregunta individual. O sea, hay alguien que está preguntando a su rabino, a su capellán, una pregunta, ¿sí?, de una situación. No es una gran pregunta de responsa, en el sentido de que es relativamente sencillo preguntar, si uno va, o sea, responder, perdón, si uno va a las fuentes. No es que hay que inventar algo nuevo, ¿ok? No va a ser la primera vez en la historia que una mujer se tiene que sumergir y no hay una mikve. ¿Se entiende la diferencia de las dos? Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Y enseguida voy a intentar mirar las preguntas, porque no puedo hablar y leer al mismo tiempo. Y esta es una pregunta muy interesante, para mí por lo menos, que es así.
¿Hago una bendición al recibir la inyección de la vacuna COVID-19 o cuando se empieza a distribuir en mi ciudad? Si es así, ¿qué bendición? O sea, hay aquí una persona que siente que si va a recibir la vacuna, tiene que bendecir, ¿ok? Y pregunta, si sí puedo hacer una bendición, ¿qué bendición tengo que hacer? ¿Ok? Respuesta. Deberíamos empezar por señalar que la pregunta que usted hace es una pregunta alágica relativa a la fórmula específica de la bendición de la naturaleza Baruch Atá. Baruch Atá quiere decir bendito eres tú. Y es la fórmula con que normalmente comienzan todas las bendiciones. Baruch Atá Hashem, bendito eres tú, Dios, que nos diste el pan, o que nos diste esto, que nos diste el otro. ¿Ok? Ahora, si lo que me estás preguntando, dice aquí el rabino, es qué fórmula de Baruch Atá, es una cosa. ¿Ok? Y por eso le dice, desde el punto de vista religioso, si uno tiene un sentimiento de gratitud hacia Dios, ciertamente debe decir oraciones y palabras de alabanza, ya sean propias o los que se puedan encontrar en el Sidur o en los Teilim, o que provengan de cualquier fuente apropiada. O sea, el rabino hace acá una distinción entre la dimensión espiritual religiosa, o sea, si tú sientes ganas de agradecer, agradece, también sin ninguna fórmula, o sea, puedes tomar cualquier agradecimiento del Sidur o incluso con tus palabras. Pero si la pregunta es alágica, o sea, por normativa, ¿cuál es la fórmula que corresponde? Acá ya la cosa es diferente. Y le contesta, volviendo a la cuestión alágica, mi decisión sería la siguiente. Suponiendo que usted está experimentando alegría, la bendición que debe recitar es la bendición Sheheyanu, o Atov Be'ameitiv. Son dos bendiciones diferentes. Sheheyanu, que es una bendición que quiere decir que agradecemos porque nos has mantenido con vida y traído hasta este momento. Y Atov Be'ameitiv es una expresión de que Dios es bueno y hace el bien. ¿Ok? Son dos bendiciones existentes, diferentes. Entonces el rabino empieza diciendo, podríamos suponer que cualquiera de estas dos fórmulas estaría bien. En la mayoría de los casos, la bendición solo puede recitarse en el momento de recibir la inyección, concretamente la primera, y no en otros momentos como cuando se distribuye la vacuna. O sea, ¿por qué? Porque la bendición tiene que ver con el acto. Siempre que uno hace una bendición, después va a hacer un acto. Por ejemplo, va a bendecir Amotzi lechem min haaretz, que sacaste el pan de la tierra y come el pan. No puede bendecir y hacer 800 cosas y después hacer lo mismo. Si bendice por la vacuna, tiene que ser en el momento de la vacuna. Ahora, lo interesante de esta respuesta súper moderna, fíjense cómo continúa. Veamos por qué. O sea, veamos por qué tenemos estas dos opciones. Como estos momentos son de alegría, la bendición que se debe recitar sería la estándar que se recita cuando ocurre un evento alegre, o sea, Sheheyanu, cuando es solo ella la que está experimentando la alegría, la persona, o Atov Be'ameitiv, si su alegría es compartida por todos. O sea, hay dos bendiciones. Una es más de carácter individual, yo agradezco que yo llegué a este momento, y la otra es más general, porque es Dios el que es bueno y hace el bien a todos, ¿ok? Y continúa. En nuestro caso, se prefiere a Tov, o sea, este rabino dice, para mí es mejor que bendiga a Tov, el bueno. Cuando una persona recibe una vacuna, también es bueno para otras. Cuantas menos personas se enfermen, mejor estaremos todos. Sin embargo, el beneficio que reciben esas otras personas es de otro tipo, no están directamente protegidas. Y algunos poskim, o sea, algunos juristas, son generalmente reacios a decir a Tov, cuando la naturaleza compartida del beneficio no es tan blanca y negra. O sea, él dice, mi opinión es que hay que decir a Tov. Pero también entiendo que hay algunos que se oponen a esta opinión. ¿Por qué? Porque los otros no son beneficiarios en el mismo sentido que la persona que está bendiciendo.
¿Se entiende la lógica? ¿Ok? Ahora, fíjense que sigue, no termina acá. También existe un consenso general entre los juristas de que Sheheyanu funciona incluso en casos que requieren atov. O sea, muchos piensan que Sheheyanu es más abarcativa, entonces mejor usar esa. Y otra vez trae la base aquí, en qué se basa para decirnos eso. ¿Ok? ¿Ven acá? Así que recitar Sheheyanu es definitivamente una opción aceptable y para algunos sería la opción preferida. Sin mencionar que por experiencia la gente está mucho más conectada emocionalmente con Sheheyanu, o sea, es una bendición mucho más conocida, ¿ok? No obstante, yo seguiría prefiriendo a Tov, o sea, él vuelve a su opinión. Creo que en este caso, a diferencia de tantos otros en la literatura clásica, es uno en el que la persona que recibe el beneficio siente auténtica alegría, no solo por ella misma, sino por toda la sociedad. Esto se ve reforzado por el hecho de que la recepción de la vacuna se produce en entornos en los que muchas personas la reciben juntas y en las que hay un sistema establecido para administrar la vacuna. En estos entornos, uno siente que la alegría que recibe es compartida por los demás y que la alegría que reciben los demás es compartida por ella. Atov sería, en mi opinión, la bendición preferida para ser recitada. Sin embargo, no lo vamos a ver ahora, porque si no vamos a estar toda la hora, voy a dejar de compartir un minuto. Después de esto, el rabino que está exponiendo va a citar argumentos de aquellos que piensan diferente a él para rebatirlos. O sea que de una pregunta aparentemente sencilla está haciendo todo un desarrollo. Y para hacerlo se basa, como vieron, en varias cosas. Por un lado, toma en cuenta la naturaleza de la tradición existente en cuanto a esas fórmulas de bendición. Por otro lado, toma en cuenta escritos anteriores. Y por otro lado, toma en cuenta aspectos psicológicos que tienen que ver con lo que se está viviendo en ese momento a su alrededor. Y ese elemento psicológico no es una cosa solo del siglo XXI, es algo que va a aparecer en muchas de las responsas, porque un buen jurista tiene que tener en cuenta también en qué circunstancias se está haciendo la pregunta. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a esta generación o este sistema que podríamos decir que se comenzó a desarrollar ahí por el año 500 y que continúa, como vieron, hasta el día de hoy. ¿Ok? O sea, también hoy, cuando hay una pregunta que implica una postura sobre algo difícil o sobre algo nuevo, hay que ir a indagar, como acabamos de ver ese caso del COVID. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? A ver esas caras. Bien, voy a mirar un minuto las preguntas y seguimos. Y si no contesto a todos, no se enojen, porque es muy, muy difícil poder cortar el orden. No, la respuesta no alude al sentido común, la respuesta alude al sentido jurídico. O sea, para poder hacer respuesta hay que conocer toda la jurisprudencia. Por eso son pocos los rabinos, por eso hablé antes de que son los eruditos. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, yo qué sé, si puedo mezclar la leche con la carne, una pregunta muy boba, porque obviamente no, no tengo que hacer una pregunta de respuesta, ¿sí? O si yo tengo una pregunta, incluso sobre la mikve, ¿ok? Si tengo que ir al baño ritual o no tengo que ir al baño ritual porque pasó tal cosa, consulto con un rabino o con un estudioso, hoy en día también estudiosas, ¿ok? Y me va a dar la respuesta. Eso no se convierte en respuesta, ¿ok? Hablamos más de respuesta en el sentido profundo cuando hablamos de cosas que implican poder determinar norma para una persona
basándose en los estudios halágicos previos, ¿ok? Entonces, hay mucha respuesta hoy en día, porque como acaban de ver lo del COVID, ese rabino contestó X. Seguramente si le preguntan otra, puede ser que conteste otra cosa. Pero eso podemos llamarlo de responsa, ¿por qué? Porque el rabino está trayendo también todos los argumentos, no es solo decir sí o no, ¿sí? Se puede o no se puede tal cosa, sino explicar cuáles son los fundamentos por los cuales se puede, ¿ok? Entonces, hoy en día el título de Gaón, que alguien pregunta, se usa más como un título honorífico, político, en algunas comunidades sefarditas, ¿ok? Y menos en el seno de las comunidades ashkenazíes, ¿ok? Igual que los sefarditas se siguen llamando, por ejemplo, a los rabinos Jajam, que quiere decir sabio, y los ashkenazíes no usan esa terminología, ¿ok? Hasta acá estamos. Vamos a dar un salto más, ¿se animan? Ok. Ahora, fíjense que si yo estoy hablando de que hay preguntas de ida y vuelta, y hay Babilonia, y hay Italia, y hay Grecia, y hay Polonia, y hay... Es decir, que hay un mar de desarrollo imposible de ser comprendido por una persona, ¿ok? Salvo que sea, yo qué sé, un genio, salvo que tenga una memoria privilegiada. Estamos hablando otra vez, todavía en el periodo que no hay imprenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener dos clases de desarrollos. Por un lado, vamos a tener una línea, digamos, en la cual, en la línea de los comentarios, o sea, seguir el estudio del Talmud, seguir el estudio de la Torá en la vía de los comentaristas, ¿sí? Y por otro lado, vamos a encontrarnos con la necesidad de comenzar a codificar la halajá. O sea, de construir un cuerpo que sea una especie de código de leyes. No que hay que leerse todas las historias del Talmud y quién dijo ok, qué le contestó, para poder llegar a eso. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, en la vía de los comentarios, Samuel, vamos a tu pregunta. En la vía de los comentarios, la persona más importante que vamos a tener en el mismo periodo, ahí en el año 1000 más o menos, va a ser Rashi, ¿ok? Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla de nuevo para que podamos avanzar juntos. Ok, Rashi, ahí están viendo las fechas, estamos hablando del 1040 al 1105, que coincide con el periodo, parte de su vida coincide con la primera cruzada, ¿ok? Dato que también es importante porque a veces las personas se olvidan de que hay un trasfondo histórico y Rashi está en Francia, ¿ok? Su nombre era Rabbi Shlomo Itzhaki, cuyo acrónimo es Rashi, ¿ok? Rabbi Shlomo Itzhaki, y nace y vive en la ciudad de Troyes. Estudia también en Alemania y regresa, o sea, estudia en Worms, en Alemania, y regresa a ejercer como rabino a su ciudad. Rashi va a ser el comentarista más importante y más fructífero, podemos decir, ¿ok? En el sentido de la cantidad y de la calidad. O sea, va a escribir un comentario de toda la Torá, va a escribir un comentario de casi todo el Talmud, menos el libro de crónicas, de todo el Tanaj, menos el libro de crónicas, y va a escribir un comentario de casi todo el Talmud. ¿Ok? Ahora, no estamos hablando solo de halajá, estamos hablando de comentarios. ¿Qué quiere decir comentario? Ayudarnos a nosotros a entender lo que dice el texto, ¿sí? Sus explicaciones, como bien se los puse aquí para que quede claro, son simples, en idioma vernáculo, y usa algo que hasta ese momento era insólito, que es usar palabras en el idioma del lugar. O sea, usar también palabras en francés o en alemán, o recuerdo que una vez me encontré con la palabra empanadas, cuando trataba de explicar algo sobre una comida. O sea, usar palabras que si no
las sabe en hebreo, entonces las usa en el idioma del lugar. Y usar diagramas, que es también, desde el punto de vista didáctico, muy, muy avanzado, pensando que estamos hablando del año 1000. ¿Ok? Ahora, el primer libro impreso en hebreo fueron los comentarios de Rashi, en 1475. Y desde entonces, más o menos desde 1520, todas las ediciones de la Torá traían los comentarios de Rashi. O sea que era prácticamente imposible, en realidad sigue siendo para muchos, estudiar Torá sin Rashi. ¿Ok? Cosa que a mí en lo personal como educadora me plantea otros problemas, y es que a veces tengo que decirle a los alumnos, bueno, olvídense de Rashi y fíjense qué dice el texto, ¿sí? Porque están tan acostumbrados a incluir el comentario en la comprensión que también tiene sus problemas. Pero bueno, eso es 1000 años después. En ese momento es fundamental. Si Rashi no hubiera explicado, nosotros hoy no entenderíamos. ¿Ok? Seguimos estudiando con esa obra. Ahora, ¿cómo lo hizo? Lo escribió en algo que en hebreo llamamos un trasim, que son como libro de notas o cuadernos, ¿ok? Que recuerden que eran a mano y se copiaban y se mandaban a las diferentes comunidades, ¿ok? Ahora, Rashi hizo una obra monumental y sus descendientes, Rashi tuvo 3 hijas mujeres, por lo tanto, sus yernos, sus nietos y sus bisnietos son los que van a continuar su obra y van a crear la segunda obra monumental, que es lo que conocemos como las Tosfot, ¿ok? Y si se acuerdan de aquella hoja famosa de Talmud que ya vimos varias veces, ahora la van a poder a lo mejor entender mejor, ¿sí? Dijimos que tenemos Mishnah, tenemos Gemara, tenemos Rashi y tenemos Tosfot. O sea, todo Talmud que uno abre hoy en día tiene esas 4 cosas. 1000 años después, seguimos estudiando con esos textos. Con muchos otros también, pero esa es la base, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de Rashi, porque hay palabras y conceptos que si él no hubiera explicado, nosotros no conoceríamos. Les voy a dar un ejemplo de interpretación, solo para que hoy, así tengo ganas de mostrar muchos ejemplos, no, porque creo que es importante, cuando uno lo ve, entiende. Les voy a mostrar, Dafka, un ejemplo de Torah, no de Talmud, ¿ok? Fíjense lo que hace Rashi con el versículo de que crearemos un hombre, ¿cómo es? Nace Adam Betzalmeinu Kedmutainu, haremos un hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? En el Génesis, ¿se acuerdan? Entonces dice Rashi lo siguiente: en nuestra imagen, ¿qué quiere decir en nuestra imagen? Si Dios no tiene imagen, ¿cierto? Dice Rashi, algo que tampoco queda del todo claro, dice en nuestro tipo. Y a nuestra semejanza, explica, con el poder de comprender y discernir. O sea, la semejanza divina tiene que ver con la capacidad de discernir y comprender. Esto es interesante porque no es solo un comentario. Es un comentario, pero es una exégesis. O sea, es un comentario, pero es una interpretación. Rashi nos está diciendo que para él la centralidad del carácter divino tiene que ver con comprender y discernir, porque si la semejanza, si lo que tenemos nosotros de divino es la capacidad de poder comprender y discernir, ya nos dice algo, ¿ok? Otros van a decir que lo que tenemos de semejanza es la capacidad creadora. Otros dirán que lo que tenemos de semejanza es el amor. Rashi dice la capacidad de comprender y discernir. O sea, el hecho de que seamos seres pensantes es lo que nos va a diferenciar de los animales y es también lo que es la chispa de divinidad que tenemos en nosotros. Ahora, sigue el versículo, ¿no es cierto? Porque dice que dominarán sobre los peces y sobre las bestias. ¿Se acuerdan? Entonces explica Rashi.
La expresión Vayirdu, que es la palabra hebrea que aparece en la Torá para dominar, Vayirdu, puede implicar dominio así como descenso. O sea, la raíz de esa palabra tiene dos significados hasta el día de hoy, ¿ok? Por ejemplo, la palabra Rodán, que les suena parecida a Irdu, Rodán, son las mismas raíces, quiere decir dictador, ¿ok? Y la palabra Yerida quiere decir pendiente, ¿ok? Entonces, Vayirdu quiere decir también dominio y también descenso. Y dice Rashi, si es digno, domina sobre las bestias y el ganado. Si no es digno, se hundirá más abajo que ellos y la bestia gobernará sobre él. O sea, hace aquí otra vez una exégesis, ¿sí? ¿De qué quiere decir esto? Quiere decir que hay las dos posibilidades, de que si el hombre va a ser digno, va a ser él el que va a dominar, pero si no va a ser digno, las bestias lo van a dominar porque él va a ser peor que las bestias. Ahora, ¿en qué se basa para decir eso? Algo muy común en Rashi, se basa en un midrash que trae aquí de Génesis Rabba, ¿ok? Ahora, eso es otra vez una manera de ilustrar un poco, ¿sí? El método de Rashi. Eso es lo que él va a hacer también en el Talmud, o sea, también en el Talmud nos va a estar trayendo explicación de las palabras. En esa hoja que vimos va a haber tal palabra quiere decir tal cosa, ¿okay? O corresponde a tal otra. Y esa es la manera. Entonces, cuando uno estudia, hasta el día de hoy, es como si tuviera una especie de vocabulario al lado, ¿ok? Que le permite descifrar lo que el texto está queriendo decir, ¿ok? Entonces, en el ámbito de los comentaristas, hablamos de Rashi, que es el más importante, que también fue un alajista, pero que su aporte fundamental, que perdura a lo largo de la historia, tiene más que ver con su parte de comentarista y exégeta. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la otra vía y ver los tres grandes pilares de la codificación de la ley, o sea, de la codificación de la halajá. Si vimos la Mishnah y vimos el Talmud y vimos todo lo que se genera después, llega un momento que, stop, hay que poner orden, ¿ok? El primero, o uno de los primeros, pero el primero y más importante que va a poner orden en esto, va a ser Maimónides, ¿ok? No quiere decir que no hubo otros antes, pero Maimónides va a ser el primero que va a hacer un trabajo abarcativo de toda la ley, ¿ok? Entonces, Maimónides, que me imagino que la mayoría de vosotros conocéis, que fue uno de los más importantes sabios y estudiosos en el judaísmo en su periodo, ¿ok? Más o menos ahí dice, nació ahí por el 1138, 37, depende a quién le preguntemos, en Córdoba, España, ¿ok? Y nació dentro de una familia muy culta. Maimónides es médico, Maimónides conoce la filosofía griega, es influenciado fuertemente también por la filosofía griega, por Aristóteles, incluso es criticado, ¿sí?, por esta visión que intenta de alguna manera unir el pensamiento filosófico griego con el pensamiento judío. Y Maimónides es un racionalista. O sea, si en la misma época tenemos algunos pensadores místicos, ¿ok? Maimónides está en la otra punta. Él es un racionalista bastante duro, incluso, ¿ok? Ahora, la obra, Maimónides tiene muchas obras. Una de las obras filosóficas más importantes, que seguramente escucharon hablar, es la Guía de los Perplejos. Pero nosotros hoy vamos a hablar de su codificación de la halajá, ¿ok? Y su codificación de la halajá la hace en una obra que se llama Mishneh Torah, que quiere decir algo así como un repaso de la Torá o una segunda de la Torá, o sea, como volver sobre la Torá. Es una obra que tarda más o menos 10 años en escribirla, como pueden ver ahí las fechas, entre 1168 y 1178, y que incluye 14 libros nada más,
y más de 1000 capítulos. Está en español, a propósito, para quien le interese, y como les decía, se considera el primer código completo de toda la norma. Ahora, ¿por qué completo? Porque Maimónides va a tratar también las leyes de cosas que no tienen aplicación. Por ejemplo, él va a hablar de las leyes del reino, o va a hablar de las leyes de la guerra, o va a hablar de las leyes de la agricultura en un momento en que el pueblo no es independiente, o va a hablar de los sacrificios. O sea, él va a recopilar y a codificar todo, no solo lo que es práctico hoy, ¿ok? Ahora, Maimónides, como buen erudito, tenía un problema, que no era muy modesto, ¿ok? Y fíjense una frase nada más aquí en el final que les puse de algo que Maimónides pone en su introducción. Hay que leer la Torá escrita y luego leer Mishneh Torah, que es lo que él escribió. Entonces conocerá la Torá oral en su totalidad sin necesidad de leer ningún otro texto al lado. O sea, que su obra, él piensa de alguna manera, va a poner tanto orden que ya no va a hacer falta recurrir, ¿sí?, a toda esta jurisprudencia y toda esa cadena y todo, porque él compensó, ¿ok? O compensó, o hizo un compendio, no sé cómo se dice, todo, ¿ok? Obviamente no fue así, muchos le criticaron eso, pero no hay duda que es una obra monumental que sigue siendo hasta hoy muy importante, ¿ok? Ahora, vamos a ver que no fue el único y vamos a ver entonces qué pasó con eso, ¿ok? Yo voy a hacer un pequeño salto de diapositivas antes de ver un ejemplo para que nos quede más claro el orden. El segundo codificador va a ser Rabbi Yaakov ben Asher, que es como 200 años después, que ya va a conocer la obra de Maimónides, ¿ok? Y va a escribir una obra más compacta. O sea, las 1000 capítulos de Maimónides serán muy interesantes, pero tampoco son accesibles para el público, ¿sí? Entonces va a venir Rabbi Yaakov ben Asher y va a ordenar las halajot, no como lo hizo Maimónides por temas. Por ejemplo, Maimónides escribió las normas relativas a el Shabbat, las normas relativas a la kashrut, las normas relativas al divorcio, las normas relativas a la plegaria, ¿ok? Acá va a estar organizado de otra manera y Rabbi Yaakov ben Asher va a hacer, Rabbi Yaakov ben Asher va a hacer 4 turim, 4 filas o 4 hileras, ¿ok? O sea, o 4 áreas, ¿ok? Que les va a dar, hoy en día son 4 volúmenes, ¿sí? Que le va a dar 4 temas generales. Uno es Orach Haim, que quiere decir algo así como la manera de vivir, que son todas las leyes relacionadas a las oraciones, a las filactelias, a las bendiciones, a las festividades, ¿ok? La segunda parte, que se llama Yoreh Deah, son todas las cosas que tienen más que ver con la parte de la comida, la kashrut, ¿sí?, la conversión, o sea, temas grandes, ¿sí? La tercera parte es todo lo que tiene que ver con matrimonio y divorcio y las relaciones conyugales. Y la cuarta parte es todo lo que tiene que ver con la parte legal, ¿sí?, o asuntos procesales, por ejemplo, si hay que prometer o no hay que prometer, si hay que jurar o no hay que jurar, o cómo se investigan los testigos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más va a hacer Rabbi Yaakov ben Asher? Va a sacar del compendio todo lo que no tiene que ver con la realidad de las comunidades judías. Entonces no va a haber acá normas de la guerra, ni normas de la agricultura, ¿ok? Va a ser un tratado mucho más práctico, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? A ver esas caras. Bien. Vamos a pasar a la tercera punta. Tenemos Maimónides es una,
Rabbi Yaakov Ben Asher es otro, y el tercero va a ser Yosef Karo, que a lo mejor conocen ese nombre. Yosef Karo, que ya ven que es más tarde todavía, ya estamos casi, o sea, sí, en el 1500, también viene de una familia sefardí, ¿ok? Pero una familia que salió con la expulsión, ¿ok? Y que después se va a establecer en Israel, en Tzfat, en la ciudad de Safed, ¿ok? Y que también va a ser parte de un círculo de estudiosos místicos, de Kabbalah, y etcétera, pero que nosotros no nos vamos a dedicar a eso hoy, sino a su parte de alajista. Ahora, ¿qué va a hacer Yosef Karo? Yosef Karo va a hacer una cosa muy interesante. Va a escribir un comentario al código de Maimónides, lo están viendo acá, ¿ok? Que se llamó Kesef Mishne, y va a escribir también un comentario a la obra de Yaakov Ben Asher, a los 4 Turim, a las 4 filas, ¿sí? Entonces tenemos Maimónides, Yaakov Ben Asher, Yosef Karo, que escribe sobre ellos dos. ¿Y qué va a pasar después? Esto se va a convertir en un gran libro, que es el famoso Shulchan Aruch, si es que alguno de ustedes les dice algo, que es la codificación halágica más utilizada hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, no es un texto que él inventa, lo escribe Yosef Karo, pero no lo inventa, sino que es como que hay 3 pilares, ¿no es cierto? Rambam, Ben Asher y el mismo Karo. Incluso hay partes del texto que él va a traer tal cual las palabras de Maimónides. ¿Ok? Lo va a citar. ¿Ok? Ahora, acá él también va a hacer una cosa muy interesante y va a respetar las 4 hileras, o sea, los 4 temas que usó el Tur. Entonces, cuando nosotros estudiamos hoy, estudiamos a partir del Shulchan Aruch. Ahora, ¿qué quiere decir estudiamos? Los estudiosos también recurren a Maimónides o recurren a quien quieran, pero en términos generales, el manual, si podemos decir así, que no es nada chiquito tampoco, pero el manual de leyes, digamos, más accesible es el Shulchan Aruch, que quiere decir mesa puesta, y que su intención era esa, que sea una mesa donde está puesta la ley para que las personas puedan estudiarla sin problema. Entonces, se va a caracterizar por un lenguaje muy conciso, ordenado, y por citar la fuente, ¿ok? O sea, si lo dijo Maimónides o si lo dijo Ben Asher, él lo va a decir. Una cosa muy interesante, como vimos, estos pertenecen a la tradición sefardí. Fíjense que también Maimónides y también Ben Asher y también Karo tienen, o nacen en España o tienen algún pasaje por España. ¿Ok? Ahora, mientras tanto, en Ashkenaz, en Alemania, en Polonia, pasan cosas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos con un estudioso que se llamó Moisés Isserler, que murió en el 1572, estamos hablando del mismo periodo, en Polonia. Y él escribe una obra que se llama Mapá, o en español, mantel. Entonces, este escribió la mesa y este escribió el mantel. Ahora, ¿qué quiere decir el mantel? En realidad no es un libro, sino que son agregados de la halajá ashkenazí sobre lo que Karo escribió. ¿Por qué? Porque la halajá básicamente es la misma, entonces no hace falta escribir todo de nuevo. Puede haber alguna cosita diferente, y entonces Isserlich, que se llamó en su acrónimo el Ramá o el Remá, él lo va a agregar. Entonces, cuando uno estudia Shulchan Aruch hoy, ve las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Les voy a mostrar un ejemplo. Esto, por ejemplo, es Este es el primer inciso del Shulchan Aruch. ¿Ok? De todo el Shulchan Aruch.
Y dice así: uno debe sobreponerse a su cansancio como si fuera un león a la hora de levantarse para el servicio del Creador. Se levantará tan temprano como sea posible, preferentemente con los albores del nuevo día. ¿Okay? Así empieza el Oraj Haim, o sea, la forma de vida. ¿Se acuerdan que dijimos que se llama forma de vida? Entonces, el primer inciso es que cuando uno se levanta a la mañana, no tiene que, sino que tiene que levantarse, ¿sí? Con energías, con ganas, con fuerza, para el servicio al Creador, para agradecer por la vida, etc. ¿Qué agrega el Ramá? Fíjense que hay dos letras diferentes, a propósito, para que lo puedan ver, ¿no es cierto? El Ramá, que es el Ashkenazí, agrega: de cualquier manera, no se levantará tarde, pues esto impediría que pueda rezar con el minyan en la sinagoga. ¿Okay? O sea, la norma es la misma, pero él agrega un detallecito, y es: yo sé que las personas no siempre se levantan en el albor del nuevo día, pero aunque no se levanten en el albor del nuevo día, tampoco quiere decir que se pueden levantar a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque si no, no van a llegar a formar parte del quórum de 10 en la sinagoga. ¿Se entiende? Entonces, y eso lo dice en nombre del Tur, aquel Tur de las 4 filas que ya vimos. ¿Okay? Entonces, la norma es la misma, y viene el Ramá y agrega algo. ¿Sí? No vuelve a escribirla, sino que solo le agrega. Y muchas veces no agrega nada, porque si es exactamente lo mismo, o si no tiene nada que comentar, no agrega. Les voy a mostrar, si se animan, hoy los tengo al trote, otro ejemplo, ¿ok? Pero yo creo que cuando uno lo ve es más fácil. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una norma, una halajá que tiene que ver con el mandato de la reproducción humana, ¿no es cierto? Dios crea al hombre y a la mujer y les dice: creced y multiplicaos, ¿verdad? Entonces dice el Shulchan Aruch: una vez que un hombre ha tenido un hijo y una hija, ha cumplido con la obligación de ser fructífero y multiplicarse. Es un tema fascinante, no para hoy, porque en el Talmud hay una gran discusión de cuántos hijos es crecer y multiplicarse, ¿ok? Entonces, en el 1500 queda claro que ese es el mínimo, un hombre y una mujer. Y un Ben Saris, o sea, un hijo castrado, o sea, un niño que nace sin los órganos sexuales, o una Nekevá, una niña Ailonit, una niña que no alcanza los signos de pubertad, no cuentan. ¿Ok? O sea, tienen que ser 2 hijos, un hombre y una mujer, en pleno sentido de capacidad, digamos, de la feminidad y la masculinidad. Ahora, el Ramá agrega y explica, o sea, este es un agregado diferente, nos explica qué quiere decir esta palabra rara, que es tan rara que hay que explicarla, ¿ok? Que aparece aquí, Ayalonit, ¿ok? Que en hebreo vaya a saber uno lo que quiere decir. Entonces, el Ramá va a explicar y va a decir: Ail, de la misma palabra Ilonit, uno es masculino, el otro femenino, es el carnero. El carnero es el macho del rebaño. Es decir, que estamos hablando de la mujer que tiene naturaleza masculina y que aquellos signos que no tiene, como pechos de mujer, y su voz es gruesa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando o de un hombre que nació sin órganos, o de una mujer que tampoco se va a desarrollar como mujer, que tenga la voz gruesa y que no tenga pechos, quiere decir que le falta, ¿no es cierto?, aquello que tiene que ver con las hormonas, los genes, etcétera, que en esa época a lo mejor no sabían cómo se llamaba, y que hace a el carácter de la mujer. Estos son 2 ejemplos muy sencillos de cómo el Shulchan Aruch va a manejar la codificación de la norma. ¿Ok? Entonces, cuando hoy incluso tenemos breviarios del Shulchan Aruch, ¿ok? Y por supuesto también tenemos muchos
muchos códigos posteriores, o sea, el Shulchan Aruch estamos en el 1500, la clase que viene, si Dios quiere, vamos a ver qué pasa entre el 1500 y el 2000, ¿sí? Pero el desarrollo más importante que va a fijar las claves está ahí. O sea, también el hombre este que habló del COVID tiene que recurrir al Shulchan Aruch si quiere buscar fuentes necesarias para su respuesta, ¿ok? Tenemos unos minutos más, así que si me permiten voy a dar una miradita a las preguntas, que como siempre no todo se puede, pero vamos a ver. El papel de Rashi Maimónides espero que haya quedado claro, ¿ok? Maimónides también escribe responsa, o sea, a Maimónides y también a Rashi le preguntan y contesta. Lo que pasa es que lo más conocido es sus grandes obras, ¿ok? También hay responsa de ellos, pero nosotros estudiamos mucho más los textos que quedaron de ellos, ¿ok? Leo las preguntas. El hecho de que Maimónides sea criticado en este momento tiene que ver con su influencia filosófica o también con el hecho de sistematizar. Con las dos cosas. O sea, Maimónides es criticado por las dos cosas y algunos dicen que por las tres. O sea, un poco por esta tendencia filosófica, ¿ok? Y esta tendencia de hablar de filosofía y teología. O sea, que son cosas que en el judaísmo no existían. Acuérdense que Maimónides escribe los 13 principios de fe. Es el primero, a lo mejor, sino el único que intenta hacer una especie de credo. El judaísmo no tiene esas cosas, ¿sí? Él va a escribir: yo creo con fe sincera en la llegada del Mesías. Yo creo con fe sincera en la existencia de un solo Dios. Es algo que no existe en el judaísmo hasta él, y suena un poco chocante, ¿no es cierto?, para sus contemporáneos, por un lado. Por el otro, la pretensión de la sistematización de la Torá, y por el otro, y no menos importante, es un poco la soberbia, ¿no? O sea, la soberbia de pretender ser tan grande. La verdad es que es grande. Nosotros solemos decir: mi Moshe ad Moshe lo allá que Moshe, o sea, de Moisés a Moisés, de Moshe Rabbeinu hasta Moshe, ¿sí? hasta Moshe ben Maimón, hasta Rambam. Esa es gran parte de su importancia. Ahora, no se engañen, Maimónides hay en ciertas tendencias de yeshivot que hasta el día de hoy no se lo estudia, ¿ok? O sea, que en ciertas tendencias ideológicas esté muy de moda y lo estudiemos, no quiere decir que todo el mundo lo estudia, ¿ok? Y pregunta Lucía, ¿qué pasa con los laicos? Esa es una pregunta que podemos hacer en todo, ¿ok? O sea, en todo, porque la normatividad tiene que ver con quien decide cumplirla, ¿sí? Echa la ley, echa la trampa. La norma está, pero Dios nos dio libre albedrío para decidir si cumplimos o no cumplimos, o qué elegimos cumplir de la norma. Y esa es también parte de una conversación ideológica interna dentro del pueblo judío, ¿okay? Entre las diferentes fracciones, entre las diferentes tendencias, entre quienes cumplen de una manera y los que cumplen desde otra. Pero hay algo que es verdad: la mayor parte del pueblo judío no es observante. Sin embargo, gran parte de las tradiciones se basan en la normatividad. Que la gente no las cumpla y sienta que al cumplirlas está realizando un mandato. Por ejemplo, dentro de 2 semanas tenemos la Pascua, ¿sí? La mayor parte de las familias judías van a hacer la noche de la Pascua, y van a leer, y van a cantar, y van a hacer, pero no lo van a vivir como un mandato, sino que lo van a vivir como una tradición. ¿Okay? Porque es parte de la tradición cultural, si podemos llamarlo así, que su origen tiene que ver con el mandato del cumplimiento de la Pascua. ¿Okay? Entonces, aquellas personas observantes cumplimos la norma, o tratamos por lo menos. ¿Okay? Aquellos
que se rigen más por una visión cultural, es parte de su vida también, porque es su cultura. Si le sacamos eso, ¿con qué se quedan? ¿Okay? O sea, parte de la cultura judía está, y eso lo podemos decir en base a todas las festividades, pero en Pesaj se nota mucho. ¿Okay? O sea, en la noche de la Pascua se nota mucho. ¿Okay? A ver, Paola pregunta, no sé cómo le hicieron para sobrevivir toda esta sabiduría si era plena época medieval y estudiarla sin problemas por el tema de las conversiones. ¿Cuál sería el mejor país para conversar? Ok, Paola, es una pregunta muy difícil, no fue fácil. Ya hablamos el otro día también de las quemas del Talmud, ¿se acuerdan? O sea, de las persecuciones a los textos, no solo a las personas, ¿sí? Entonces, todo este periodo, que es muy fascinante, porque todo este periodo, que es un periodo histórico de grandes problemas, ¿sí? De grandes matanzas y de grandes persecuciones y de autos de fe en España y de expulsiones, que no hemos hablado de las expulsiones, ¿sí? La famosa la expulsión de España y Portugal, pero los judíos fueron expulsados de otros lugares también, ¿sí? Hubo expulsión en Holanda, hubo expulsión en Inglaterra. Entonces, durante todo este periodo, igual, y eso es lo interesante, hay una gran producción intelectual que es la que nutre de alguna manera la posibilidad de seguir viviendo, ¿sí? A mí siempre me gusta decir que es como que no teníamos territorio, teníamos libros, ¿sí? O sea, es como que la vida se desarrollaba sobre el territorio de los libros, porque no teníamos autonomía. Entonces, una manera también de preservar la vida judía tenía que ver, por un lado, con lo que pasaba en el hogar, con el calendario, con las festividades, con el Shabbat, con la Kashrut, ¿ok? Y por otro lado, con el estudio, ¿sí? O sea, si no hubiéramos tenido esas dos cosas, yo no estaría aquí dándoles clase, ¿ok? O sea, las posibilidades de haber sobrevivido, y ya no hablemos de la época moderna con el Holocausto y demás, ¿ok? Entonces, es una historia que, bueno, que espero que por lo menos les haya despertado las ganas de seguir. Y bueno, y ahora sí, nos tenemos que despedir, así que les cuento la idea para la clase que viene, que es la última, es hacer así un súper breve resumen y tratar de llegar hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, ver un poco algunos de los códigos halágicos contemporáneos y ver algunas responsas, no solo la del COVID, como para que vean cómo funciona, ¿ok? Y les vuelvo a decir, algunos de ustedes lo hicieron, pueden escribir en el sitio y yo contesto, ¿ok? Entonces, así mantenemos la comunicación también durante la semana. Les agradezco un montón y nos vemos la próxima. ¿Ok? Hasta pronto.